Bueno, bienvenidos todos y todas a este Facebook Live en el marco de la Feria Nacional de Educación Financiera del Banco Nacional en alianza con la Cámara de Bancos. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que son las finanzas, finanzas que dan salud. Y precisamente todos queremos encontrar esa salud financiera, que la plata nos alcance. Pero el primer paso para que todos logremos hacer eso es conocernos a nosotros mismos. Muchas veces le echamos la culpa a los ingresos que tenemos y decimos, bueno, el dinero no es suficiente, quisiera ganar más, quisiera hasta pegarme la lotería. ¿Cuántos de aquí han soñado con ganarse la lotería? Y muchos compran también, pequeño gasto hormiga. Pero realmente nosotros tenemos la solución en nuestras manos. Los problemas de dinero los podemos resolver sencillamente. Y el primer paso de eso es conocernos a nosotros mismos. Conocerse a sí mismo es el principio de toda sabiduría, decía Aristóteles. ¿Quiénes de aquí controlan los gastos pequeños? ¿Alguien hace un presupuesto donde realmente se enfrente a esa situación de consumo y entiendan que se está yendo la plata? Ese es precisamente el proceso que todos tenemos que seguir para que la plata alcance. Si usted no controla lo pequeño, muy poco probable controla lo grande. Y lamentablemente en temas de recursos financieros, la plata se va y se gasta en cosas pequeñas. En cosas como, número 1, bebidas. Ese es el gasto hormiga más grande de Costa Rica, bebidas. Número 2, ¿qué se les ocurre que puede ser? Comida, sí, cositas para picar, galletas, ¿verdad? Un chiclecito, postres, ropa, almuerzos, muy bien, compras por internet, exactamente. Y, ojo, hay un gasto hormiga que lamentablemente está cada vez creciendo en nuestro país y es impulsado por una cosa que muchas veces nos alcanza, que es la pereza. Entonces llegamos a la casa y qué pereza cocinar. Entonces pedimos comida a través de una plataforma de pedidos en línea y nunca llevamos esa contabilización. Ustedes no se han preguntado por qué esas plataformas no le dan a usted un saldo total de lo que gasta por mes. Precisamente porque no le sirve que usted se dé cuenta la cantidad de dinero que está gastando en alimentos, que realmente podría usted prepararlos en su casa y ahorrarse muchísimo dinero. Por otro lado, esto de la salud financiera no se alcanza de manera inmediata. No es de la noche a la mañana. Trabajar en la salud financiera es mucho más profundo. Hay que sanar temas del pasado, hay que conocerse, hay que entender cuál es mi relación con el dinero para poder arreglarlo. Si usted lamentablemente sufre de trastornos como ansiedad, falta de autoestima, depresión, si usted tiene una relación emocional con el dinero tóxica, es muy poco probable que el dinero le vaya a alcanzar. Pero tiene que empezar a hacer acciones diarias, puntuales y comprometerse a cumplirlas para que la plata finalmente le pueda alcanzar. Y esa es la ciencia. La paciencia puede ser amarga, pero sus frutos son dulces. Y si no empezamos a trabajar hoy en analizar cada gasto que yo hago, cada cosa que consumo, muy probablemente nunca voy a alcanzar ese estado de salud financiera. Por más que yo haga un presupuesto, por más que planifique, tengo que hacer acciones diarias. Preguntarme cada vez que consumo algo, ¿lo quiero o lo necesito? Si realmente eso es una necesidad o es un capricho o un deseo. Y por otro lado, tenemos que tener objetivos, porque definitivamente un objetivo sin un plan es solamente un deseo. ¿Así? Usted quiere tener una casa, quiere tener un carro, quiere irse de viaje, pero no lo está planificando. Entonces, ¿cómo lo va a alcanzar? Solamente todos los días se frustra porque no lo tiene y porque siente que no lo puede lograr y porque siente que no le alcanza. Tenemos que planificarlo, ponernos límites y tratar de cumplir esos límites diariamente. Además, en este tema de la plata hay que saber diversificar, hay que saber atreverse. Hay que saber intentar con nuevos productos y servicios financieros. Si
bien es cierto, les he dicho que la salud financiera se alcanza desde nosotros, no hay forma de construirla que no sea a través de productos y servicios financieros. Y aquí tenemos que invertir en conocimiento, definitivamente. Tratar de leer, buscar autoayuda. Vean, la inteligencia artificial es tan buena en muchas cosas que yo siempre les digo, bueno, yo le pregunto a ChatGPT, pero primero lo saludo. Hola, ChatGPT. Porque no sé cuándo se va a convertir en un humano y me va a matar, ¿verdad? Entonces mejor somos amigos. Hola, ChatGPT. Yo gano tanto, tengo estos y estos gastos. Me queda tanto dinero y quiero comprarme un carro en 3 años. ¿Cuál sería el mejor plan de inversión que me recomiendas o de ahorro? Y él automáticamente te calcula todo. Todo. Es más, si puede, hasta le hace el presupuesto de todo lo que debe gastar y en qué debe gastar. Entonces, la tecnología nos acerca a eso. No todo es malo, hay muchas cosas buenas que podemos ayudar. Entonces, los clientes ven que pueden acceder a un fondo de inversión en el banco por $5, $20, 5,000 colones, o pueden acceder a productos financieros como los sobres que les permiten diversificar bien ese ahorro y alcanzar metas más fáciles. De eso se trata, de adquirir ese conocimiento que me permita a mí alcanzar esas metas y arriesgar, porque quien no arriesga no gana, pero quien arriesga sin un plan lo pierde todo. Y la gente quiere plata fácil. Todos los días vemos en TikTok, en Facebook, en todas las redes sociales, gente que le promete a usted ganar plata de manera maravillosa, de la noche a la mañana. Y lamentablemente son estafas, son personas que lo que quieren es quitarle el dinero. Y eso no es cierto, el dinero no se gana así, las inversiones no funcionan así. Entonces tenemos que mejor utilizar herramientas fidedignas, confiables, en instituciones confiables que nos permitan tener esa salud financiera. Y también contarle a nuestras familias, a nuestros amigos, a la gente que nos rodea sobre esto, porque muchas veces nosotros lo sabemos, pero no lo comunicamos. Y por ejemplo, las personas adultas mayores son muy vulnerables a caer en estas estafas. Les bajan el cielo y la tierra y cada día más hay nuevas ofertas que le prometen a usted ganar, ser millonario en un mes. Eso no es así. Imagínese cuántos millonarios existirían si eso realmente fuera verdad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en dónde invertimos nuestro dinero y la manera de hacerlo responsablemente. Y esta es una de las frases más importantes. Yo creo que resume realmente lo que es alcanzar la salud financiera. Porque no es lo que usted gana, sino lo que usted logra ahorrar, lo que le va a permitir tener salud financiera y alcanzar esa riqueza. Pero vamos a ver, riqueza no es tener un montón de plata. Riqueza es tener estabilidad, poder cumplir sueños y metas, poder tener salud y además trabajar en nuestra inteligencia emocional. Eso es muy importante, ¿ok? Todos tenemos metas y objetivos. Todos soñamos con tener más dinero, con poder comprarnos una casa grande, como dijo la canción, ¿verdad? Pero realmente, si usted cree que la única forma de ser feliz es a través del dinero, muy probablemente nunca sea feliz. Pero si usted trabaja en su felicidad, en las cosas que realmente son importantes, le agregan valor como persona, el dinero va a llegar como añadidura y le va a permitir crecer, le va a permitir cumplir muchos objetivos y muchas metas. Entonces, trabajemos en nosotros, trabajemos en lo que realmente es importante en la vida, trabajemos en nuestra inteligencia emocional y si no sabemos la solución, pidamos ayuda. Hoy ya no es una excusa decir que ir a buscar ayuda profesional es porque estoy loco. Es todo lo contrario. Las personas más cuerdas, más inteligentes, son las que se acercan a esa ayuda. Y es el secreto. Si usted lamentablemente tiene un problema emocional, es muy probable que tenga un problema financiero. Van
relacionados. Ustedes sabían que en Costa Rica el 48% de las personas que no pagan las deudas que tienen es precisamente por un tema que les salió de último momento, que tuvieron un accidente, que alguien en la familia se enfermó, que se quedaron sin trabajos. Quiere decir que nosotros no tenemos previsión, no contamos con herramientas como seguros, que son tan importantes. Y ahí es donde les digo, tal vez cuando alguien llega a ofrecerles un seguro, usted dice, qué pereza, esta persona solo me quiere vender. Y en Costa Rica nos falta mucho en la materia de prevención. Pero ¿cuánta gente se salvaría con un seguro? Más en un país con tanto riesgo climático. Ahí es donde está nuestra oportunidad de construir verdaderamente la salud financiera de nosotros, de nuestras familias y de las personas que nos rodean. Y también, vean, la gente habla mucho de las deudas. No se endeude porque eso es malo, ¿verdad? Llegan a los bancos, los clientes y dicen, no quiero deudas, no quiero una tarjeta. Y hasta el día de hoy, como siempre les digo, yo no conozco una tarjeta de crédito que brinque solo de la billetera y de la cartera y se pase por el datáfono. No existe. La tarjeta de crédito que está siendo mal utilizada es eso, mal utilizada, es el reflejo de nosotros. Una tarjeta de crédito mal utilizada es el reflejo de nosotros, el reflejo de que yo no le puedo decir que no a los demás, el reflejo de que yo no puedo controlarme, el reflejo de que soy compulsivo, impulsivo, el reflejo de que voy a un lugar, un almacén donde venden cosas a precios muy pequeños y voy por una cosa y salgo con el carrito lleno. El reflejo de que ya viene Navidad. Tengo decoración de los 5 últimos años guardada y voy y compro nueva decoración. Eso es realmente lo que está mal. No existen deudas malas, solamente existen deudas que te roban la paz. ¿Y cuáles son esas deudas que te roban la paz? Las deudas irresponsables. Si usted se endeuda para comprar una casa de acuerdo a su realidad económica, lo planifica, tiene buena asesoría financiera, eso no es una deuda mala. Si usted se endeuda para estudiar, lo hace de manera responsable, planificado, eso no es una deuda mala. Pero si usted se endeuda para ir al concierto del Zorro Feliz, de la Chunchota, ¿verdad? Del que es el Juancho, ¿verdad? Y cada 3 meses hay un concierto y vive de esa emocionalidad y esa emocionalidad y esa emocionalidad. Claro, en un año tiene esa tarjeta por 2 millones, más los viajes. Porque ahora ya no es ir al concierto de la Chunchota. Ahora tengo que ir vestido completamente con el outfit, ¿verdad? Pagar un servicio de transporte, ir al pre y ir al after party, comida. Y no está mal que lo hagamos, siempre y cuando lo planifiquemos. Ese es el secreto, planificalo. Si realmente te encanta la Chunchota, vas a verla, pero lo planificas desde que lo anuncian. Ya sabemos en este país que mínimo hay 3 o 4 conciertos por año, así como grandes. Entonces ya uno en el presupuesto tiene que meter. Si eso es lo que le gusta. Si le gusta viajar, mete viajes. Si le gusta irse de compras, ok, en su presupuesto ponga cuánto dinero por mes quiere destinar para compras. No está mal que usted viva las cosas que le gustan. Lo que está mal es que lo haga impulsivamente y sin planificación. Y ahí es donde está el secreto del autocontrol. No es solo ponerse límites, es respetar los límites. Vamos al supermercado. ¿Quién de aquí va al supermercado con lista de compras? A ver, wow, bastantes, pero no todos. Ok, y de los que levantaron la mano, ¿quién logra respetar al 100% la lista de compras? 3. Es que eso es lo difícil, porque muy fácil es decirlo. Muy fácil es llegar y apuntar 3 cosas. Pero usted llega al supermercado por la bolsa de arroz y adivinen qué. ¿Dónde está la bolsa de arroz en el supermercado? En el último pasillo, en el fondo, en la esquina. Y tengo que pasar por los chocolates, por los vinos, por los quesitos,
por las cosas de Halloween. Y al final está la bendita bolsa de arroz. Entonces, el mercado está hecho para que yo consuma. La diferencia es quién va a ganar esta batalla. ¿Yo o el mercado? ¿Quién va a ser más fuerte? ¿Quién va a ser más inteligente? Entonces no es un tema de plata. No es un tema de plata. Tener salud financiera y ser rico y ser millonario no es un tema de dinero. Es un tema de cómo gastamos la plata. Y aquí también tenemos que ser muy inteligentes. Saber diversificar herramientas de ahorro. Nosotros tenemos muchas herramientas. Certificados de depósito a plazo, fondos de inversión, sobres. Y habrán otras muchas personas que ingresan al mercado de valores. Eso es realmente lo importante en la diversificación y hacer que la plata llegue en algún momento a trabajar por nosotros. ¿Ok? Y aquí vean, esta frase de Winston Churchill es muy importante. El éxito no es final. El fracaso no es fatal. Lo que cuenta es el coraje de seguir adelante. ¿Eso qué quiere decir? Que un día estamos bien, otro día estamos mal. Pero siempre hay una posibilidad de estar mejor. Siempre. Así que si usted hoy está mal de plata, está financieramente ahí golpeadillo, golpeadilla, sepa que si usted hace acciones a partir de hoy, va a mejorar. No hay forma de que desmejore. Pero está en usted, está en cada uno de ustedes. Porque aunque llegue alguien y le dé 10 millones, 20 millones, 30 millones de colones y usted no cambia sus hábitos, la plata no le va a alcanzar. No le va a alcanzar, así es sencillo. No es un tema de dinero, es un tema de hábitos. Y precisamente con eso quiero terminar. Los problemas de dinero nunca se resuelven con dinero. Se resuelven siempre con un cambio de hábitos. En el Banco Nacional estamos para servirles con un montón de posibilidades financieras, productos y servicios y un montón de personas que están asesorándole para lograr alcanzar esa libertad financiera que tanto ustedes como sus familias se merecen. Y también estamos muy contentos de haber logrado alcanzar más de 1.630.000 personas en nuestra estrategia nacional de educación financiera y poder decir que somos el banco número 1 en educación financiera. Muchísimas gracias y que estén muy bien.